Al fragor de la batalla electoral de este 2022, los mexicanos seguimos asistiendo un día sí y al otro también a la flagrante violación de las normas sin que nadie pueda impedirlo. A pesar de que fue el movimiento que encabeza el actual presidente, el principal promotor de la reforma que impide al Poder Ejecutivo intervenir en los procesos electorales, justo de ese movimiento provienen las infracciones. Vimos muy activos al canciller Marcelo Ebrard, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apoyando la campaña de Julio Menchaca, candidato a gobernador de Juntos Hacemos Historia en el estado de Hidalgo, sin el menor rubor. Al proselitismo se han sumado los gobernadores morenistas Laida Sansores de Campeche, Indira Vizcaíno de Colima, así como también la senadora Marta Lucía Micher. La impunidad que impera en México para los crímenes que tienen en jaque a la población se extiende al ámbito político electoral en el país del no pasa nada si violas la ley. Quizás en unos días vamos a ser testigos de un extrañamiento por parte del Instituto Nacional Electoral para estos servidores públicos que, conteniendo la risa, acusarán al árbitro electoral de querer censurarlos. Pues no que se garantizarían equidad en las contiendas. Si se permite esta vez, podríamos estar avalando una elección de Estado para el 2024. Comenzamos. Esto es Voto por México. Me da mucho gusto saludarle, darle la bienvenida a Voto por México, un esfuerzo de Mega Noticias e Integralia Consultores. Sin más preámbulos, vamos con la información, vamos con las entrevistas. Los datos. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. ¿Cómo estás, Luis? Te saludo. Muy buenas tardes en Voto por México. Muy bien, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes, Raúl. Gracias. Oye, a ver, ¿cómo vamos? Faltan ya unos 20 y tantos días, si no me equivoco, para la jornada electoral del próximo 5 de junio en 6 entidades de la República Mexicana, ¿sí? ¿Cómo vas viendo las cosas? ¿Cómo vas haciendo tus análisis? Pues mira, en un plano nacional, Raúl, las elecciones todavía no se ven. Es decir, no son un asunto de debate nacional, salvo en las entidades donde se va a elegir gobernador. Pero fuera de esas, no han capturado todavía la atención que merecen. Yo creo que dentro de algunos días, quizá en una semana, semana y media, conforme se acerque la fecha, esto va a adquirir ya una visibilidad nacional, pero todavía no lo hemos visto. Hace 2 o 3 meses, la elección de Quintana Roo adquirió algún tipo de relieve nacional por un escándalo que Movimiento Ciudadano quería ser candidato a este personaje Palazuelos, presunto asesino, frívolo, y todo esto que ocurrió y que hay videos de todo lo que pasó, capturó la atención momentáneamente. Pero fuera de eso, la verdad es que todavía no hay ningún evento que lo haga, de tal forma que han pasado de forma superficial. Ahora, en cada una de estas entidades, Raúl, estas elecciones son muy importantes, son muy relevantes, y ahí sí están capturando la atención de la gente cotidianamente. Hidalgo, ¿te parece que hablemos de Hidalgo? Una entidad que siempre ha estado gobernada por un solo partido hasta hoy. Así es una de las pocas entidades donde el PRI ha sido el partido casi hegemónico durante casi un siglo, y ahora se presenta el primer desafío que hace otro partido, en este caso Morena, el nuevo partido hegemónico en el país, y es una elección sumamente competida, como veremos en unos momentos. ¿Quiénes son los candidatos, Raúl? Hay 4 candidatos. Uno es Francisco Javier Berganza, que es de Movimiento Ciudadano. Esta persona ha sido militante de todos los partidos políticos. Fue militante del Partido Acción Nacional y ha sido militante de otros partidos, y ahora es el candidato del Movimiento Ciudadano, un político local, oportunista, que ha estado en todos los moles. Luego está José Luis Lima, que es un candidato irrelevante y desconocido de el Partido Verde, funcionario electoral que no pinta para la elección, y realmente los 2 candidatos que pintan son Julio Menchaca, que fue priista, que es actualmente senador de la República con licencia
y fue magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Es una persona con reputación que ha sido muy atacado últimamente, obviamente durante campaña, pero es una persona con experiencia, con reputación, pero de origen priista. Y esto es importante decirlo, por cierto, Raúl, porque nuevamente prácticamente una buena parte de los que están compitiendo o ayudando en las campañas de Morena vienen del PRI. Lo mismo que hemos visto durante mucho tiempo, en donde el PRI sigue siendo el origen de muchos políticos profesionales. Y la otra candidata relevante es Carolina Villano, que es actualmente la secretaria general del PRI. Es diputada federal, ha tenido una enorme trayectoria legislativa, y es una persona de una enorme influencia, muy hábil, muy conocedora, y son los dos candidatos relevantes en la contienda. Debo decir nada más algo: cuando Carolina fue designada candidata, hubo un pleito aparente con el gobernador Omar Fayad. Esto fue hace varias semanas. Presuntamente Omar Fayad quería otro candidato y el Comité Nacional designó a Carolina Villano, y hubo ahí una situación de conflictividad que ha sido superada. Hasta de momento, desde luego. Ahora, pero siempre es interesante estos orígenes que tú nos haces referencia. ¿De dónde vienen los candidatos, muchos de Morenas? Pues bueno, en este caso concretamente del Partido Revolucionario Institucional. ¿Sí? ¿Cómo van las cosas en Hidalgo hasta el momento? ¿Cómo Pues ves? me gustaría que pusiéramos la siguiente lámina, Raúl, porque ahí viene la imagen de la política en Hidalgo en los últimos 15 años. Aquí pueden ver ustedes lo que eran las épocas doradas del PRI. Miren, en 1999, que son las primeras tres barras, son las elecciones de gobernador. Ahí el PRI ganaba con 50.9%, luego venía el PAN y luego finalmente venía el PRD. Ha sido siempre un estado con dos o tres partidos, pero ven, 2005 el PRI gana con el 56% del voto. Por cierto, ¿sabes quién fue el candidato en esa elección en 2005? No lo Pues recuerdo. fue Miguel Ángel Osorio Chong, Ah, que después fue secretario secretario de de Gobernación. Gobernación, luego quiso ser candidato a la presidencia, pero esa elección la ganó Osorio Chong con un margen aplastante de 56%. Luego en 2010 el PRI ganó con el 50%, una elección ya más competida. Ve, el PAN llegó a tener 42% del voto, y en 2016 nuevamente el PRI ya con menos fuerza, cada vez menos fuerza, pero con 43% del voto, que sigue siendo todavía una cosa bastante sólida. Ve ahí, Morena ya compitió como partido político en 2016. Los televidentes van a ver una pequeña barra del lado derecho de color marrón. 7.5% es el voto que obtuvo Morena en la elección de hace 6 años en esta entidad de Hidalgo. De tal forma, esa es la historia. Seguramente esto va a cambiar drásticamente. Igual se da el caso de que Morena gana la elección de gobernador según las encuestas, pero veamos cómo está la popularidad del presidente López Obrador. ¿Y En la qué? siguiente Claro, lámina, Raúl, viene cuál es la popularidad de López Obrador. claro. Es muy alta en Hidalgo, anda en 67% según la última medición. El gobernador, en cambio, que es la línea roja, anda en 54%, no está tan mal, pero claramente el presidente tiene mejor imagen que el propio gobernador. Por cierto, el gobernador ha sido señalado en múltiples ocasiones por estar demasiado complaciente con el presidente López Obrador. Algunos lo acusan de ser incluso servil. Esto es importante decirlo, porque en 2021 hubo una acusación que se hizo a muchos gobernadores del PRI, que en realidad lo que querían era entregarle las llaves a Morena. ¿Con qué objetivo? Cuidarse las espaldas en el llamado año 7. Es decir, yo le doy las llaves a Morena, quedo bien con López Obrador, quedo bien con Morena y me voy a mi casa sin ningún problema. A este gobernador se le ha acusado de que quiere hacer lo mismo por sus actitudes serviles con López Obrador, que datan ya de hace mucho tiempo, y además el hecho de que él se haya peleado con el Comité Nacional del PRI cuando se designó a Carolina Villano como candidata, da a especular esto. Muchos confían en que no, que ya está apoyando a la candidata del PRI. No lo sé, pero lo digo porque este hecho
fue un hecho que ayudó a que muchos candidatos de Morena ganaran el año pasado en algunas entidades. Oye, hablando de gobernadores, bueno, que de alguna forma se ven cercanos, digamos, al presidente, es que hay muchos consulados y embajadas, Luis Carlos. Pues sí, Raúl, pero también hay dignidad, yo creo. Digo, pues si digo, ve, yo te digo como pienso, yo no soy político profesional, pero a mí me parece francamente repulsivo que una persona que hizo una carrera política en un partido político, al final de su mandato, entregue las llaves por un consulado. Pues A sí. mí me parece repulsivo que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, esté ahora de embajador en España y haya dejado la sensación de traición en su partido político Desde y luego. haya dejado la sensación de que se vendió. A mí me parece eso muy fea manera de tener una carrera política, pero bueno, todo mundo tiene su precio, no sé si es el caso en Hidalgo, pero esa es una especulación que hay actualmente. ¿Y Las cómo están encuestas. las Sí. encuestas? La última lámina que tenemos preparada, Raúl, habla de las encuestas. Las encuestas públicas, esto no quiere decir que esto es la realidad. Muchas veces las encuestas publicadas traen parte de la historia, no son todas, pero bueno, las publicadas, esto es un ponderado de las encuestas publicadas, muestran que Morena viene a la cabeza y viene a la cabeza como 15 puntos arriba que la candidata del PRI. Este, el candidato de Movimiento Ciudadano viene en un lejanísimo tercer lugar y el del Partido Verde ni siquiera se nota. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues si esto se mantiene, claramente el candidato de Morena ganaría. ¿Va a continuar así? No lo sabemos, faltan 3 semanas y media para la elección. ¿Puede cerrarse? Sí puede cerrarse. Eh, Habrá que esperar. Menchaca tiene a su favor, que es un político experimentado, que es de Morena y que López Obrador pues es la marca más cotizada del país. Es lo que te quería. Carolina Villano, que tiene a su favor, que es una política profesional, que es una política experimentada, que está rodeada de un equipo con mucho conocimiento electoral y que pues es la candidata opositora, porque a pesar de que el PRI gobierna ahí, pues es la candidata opositora, digamos, a Morena a nivel nacional. Claro. Entonces, habrá que esperar, pero así es como se ve la situación el día de hoy. Oye, ¿cuánto y cómo influye hoy la marca López Obrador con Morena, o sea, en esta siguiente jornada electoral? Yo creo que va a pesar menos que el año pasado porque son elecciones locales. Y pues yo creo que López Obrador es un presidente popular, pero a la hora de votar importa, pero menos que el año pasado, porque no está en la boleta. Pero claramente que López Obrador se meta a la elección de Hidalgo, como tú dijiste al inicio del programa, se ha estado metiendo. Acaba de decir, creo que fue hoy o ayer en la mañanera, que cómo era posible que el PAN y que el PRI fueran coaligados en Hidalgo cuando habían sido enemigos en el pasado. Entonces, ese tipo de pronunciamientos ilegales que afectan la contienda, pues pueden dañar, por supuesto que pueden dañar. Ahora, López Obrador no está en la boleta, entonces tampoco es que su popularidad nacional es exportable de forma directa a cada una de estas entidades. Finalmente, hoy por la mañana el presidente también hace referencia, Luis Carlos, a que va a haber elecciones limpias y transparentes, que es lo que se busca. ¿Es otra vez el gobierno el que está tomando el control, digamos, de garantizar elecciones de este tipo? Me llamó la atención esa declaración. Primero, al presidente no le corresponde decir si las elecciones van a ser limpias y transparentes, sino al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Hidalgo en el caso que estamos hablando. Dos, la experiencia reciente de la consulta de revocación muestra que el gobierno y Morena han ensuciado las elecciones. ¿Por qué las han ensuciado? Porque han violado la ley, se han metido donde no les corresponde, han pagado propaganda ilegal, el presidente habla de estos temas. Entonces, el gobierno parece estar ensuciando las elecciones y quien debe garantizar que sean limpias es el INE, pero el INE desafortunadamente no puede parar a un gobierno que, reitero, en el caso de López Obrador, en el caso de la consulta de revocación, como fue obvio, se dedicó a violar la ley una y otra vez. Luis Carlos Ugalde, vamos a continuar con el programa. Te escuchamos al final de él. Gracias. Claro que sí, Raúl. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde.
Vamos ahora, bueno, estamos ya a semanas de que estarán llegando a su término las campañas políticas. Y allá en Hidalgo, este bastión, que hasta ahora, como ya hemos comentado, era priista, sigue siendo priista. Entre los principales retos para el nuevo gobierno figuran la recuperación económica y superar los indicadores de marginación. Esto precisamente allá, el robo de combustible, que es uno de los graves problemas que tiene el estado de Hidalgo, el famoso huachicol, y desde luego esto es algo de lo que representa esta instantánea del estado de Hidalgo. Hidalgo es uno de los 6 estados en México donde habrá elecciones a gobernador el domingo 5 de junio de 2022. Hidalgo, cuya capital es Pachuca, tiene una población de 3.082.000 habitantes y 84 municipios. El actual gobernador es el priista Omar Fayad Meneses. Va por México. Está integrado por el PAN, PRI y PRD. Su candidato a la gobernatura es Carolina Villano. Juntos hacemos historia. Está integrado por Morena, PT y Nueva Alianza Hidalgo. Su candidato es Julio Menchaca. Movimiento Ciudadano. Francisco Javier Berganza fue designado candidato para la gobernatura de este partido. Partido Verde. José Luis Lima fue registrado como su candidato al gobierno de Hidalgo. Por entidad federativa, Hidalgo aporta el 1.6% del Producto Interno Bruto. La principal actividad económica de Hidalgo es la industria manufacturera, con el sector textil y la minería con minerales no metálicos como grava, arena y caliza. Se explotan 45 minas en el estado. Otra actividad importante es el ganado ovino. Hidalgo cuenta con una amplia tradición borreguera. También destaca la agricultura con 76 cultivos diferentes, entre los más importantes, maíz, cebada y frijol. Eso es parte de lo que es el estado de Hidalgo, lo que de alguna forma se está jugando, se está llevando a cabo en esta contienda que será el próximo 5 de junio. Vamos directamente con nuestro corresponsal de Voto por México en el estado de Hidalgo, que es Ignacio García, a quien saludo con gusto. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que efectivamente estamos a menos de un mes de que se lleve a cabo la jornada electoral del 5 de junio para la renovación de la gobernatura del estado de Hidalgo, y en la cual es una entidad que históricamente no ha tenido alternancia política y que buscan por primera vez la candidatura común de Juntos Hacemos Historia, encabezada por Julio Menchaca Salazar, quien durante sus diferentes actos de campaña ha señalado que buscará finalmente que la cuarta transformación llegue al estado. Por ello, ha sido acompañado en diferentes actividades proselitistas por actores públicos de relevancia nacional, como en este caso ha sido el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien acudió a un mitin durante el municipio de Acatlán, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien también asistió a un mitin proselitista en Pachuca el pasado fin de semana, y las gobernadoras de Campeche y también de Colima, que han apoyado abiertamente al aspirante común de Morena, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza de Hidalgo. Comentarte que en este sentido las encuestas a nivel nacional todavía siguen posicionando a Julio Menchaca Salazar como el aspirante que sigue ocupando el primer lugar en las preferencias electorales. Sin embargo, la ventaja que había mantenido de hasta más de 20 puntos con respecto a su más cercana competidora, la aspirante de la coalición Va por Hidalgo, Carolina Villano Austria, se ha reducido. Ahora la ventaja es de apenas 9 puntos porcentuales, y en este caso su aspirante, su adversaria, Carolina Villano, ha sostenido que van a poder ganar la elección en menos de un mes, porque finalmente se ha logrado conocer su proyecto político, entre los que destacan el proyecto del Tren Tolteca, que busca conectar la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y con la ciudad de Pachuca, en un tramo que constará de 6 estaciones y que además garantizará el traslado de pasajeros de la capital del país a Pachuca en apenas 45 minutos, y también con este nuevo centro aeroportuario. También la aspirante del PRI, PAN y PRD dijo que su gobierno será de coalición, y por ello busca promover que Hidalgo sea un polo de desarrollo a nivel nacional, aprovechando la cercanía con la capital del país para atraer la inversión extranjera directa, y por ello sostuvo que pese a la guerra fría que ha sostenido su adversario morenista con acusaciones de misoginia, logrará obtener la victoria el próximo 5 de junio. Comentarte también que en este caso aspiran también el aspirante de Movimiento
Movimiento Ciudadano, Francisco Berganza Escorza, quien compite por tercera ocasión para la gubernatura del estado. En esta ocasión lo hace bajo las siglas del Partido Naranja, pero ya lo había hecho en 2016 con las siglas del Partido de Acción Nacional y en 1999 también con el Partido de Acción Nacional y con el Partido Nueva Alianza. Según el aspirante del Partido Movimiento Ciudadano, es el único que no ha militado entre los 4 aspirantes a la gubernatura en el Partido Revolucionario Institucional y por ello él será la única y verdadera alternancia para el estado. Y también en este caso compiten lo que es el candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, quien había sido presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, así como consejero general y auditor general del estado, y ahora busca también la gobernatura a partir del Partido Verde, que apenas se separó de la coalición de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo un día después de haber alzado la mano a Julio Menchaca Salazar. En este sentido, el Partido Verde Ecologista solamente cuenta con 1.200.000 pesos para las prerrogativas de campaña, es decir, es la fuerza política que menos recursos tiene para poder hacer campaña política, y en este caso comentarte que a más de un mes de haber iniciado las campañas, la candidatura común de Morena ha sido la coalición que más ha gastado hasta el momento, ha ejercido más de 22 millones de pesos de las campañas de un tope establecido de 47 millones de pesos totales por el organismo electoral, mientras que Va por Hidalgo ha ejercido cerca de 38 millones de pesos y también comentarte que el Partido Movimiento Ciudadano ha ejercido 8 millones de pesos. Hoy en día su coordinador general de campaña, Horacio Hinojosa, renunció a apoyar el proyecto que encabeza Francisco Berganza, y en este caso también mencionarte que José Luis Lima Morales apenas ha erogado 800.000 pesos de lo que es el producto de las campañas electorales. Apenas este jueves se llevará a cabo el segundo de los debates electorales para la renovación de la gobernatura. Este se llevará a cabo en el municipio de Huejutla, organizado por la autoridad electoral, y el último de los debates se desarrollará el 26 de mayo en el municipio de Pachuca, donde se abordarán diferentes temáticas. Cabe destacar que el primero de estos debates fue ejecutado el pasado 21 de abril en el municipio de Huichapan, y también se han desarrollado otros ejercicios organizados por organizaciones civiles como la Coparmex. También se llevó a cabo un encuentro de candidatos por parte del Tecnológico de Monterrey, y hoy en día se encuentran en estas actividades proselitistas. Es parte de la información que tenemos hasta el momento. Sí, es interesante los debates, pero a veces mueven poco, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Faltan ya algunos días y faltan estos 2 debates que nos estás mencionando. Seguimos atentos a tu reporte de cómo van las elecciones, la jornada de campañas y la próxima jornada electoral el próximo 5 de junio. Muchas gracias, Ignacio. Saludos. Gracias, muy buenas tardes. Estamos al pendiente. Vamos a hacer una pausa. Está usted en Voto por México de Mega Noticias y regresamos de inmediato. El presidente de la República criticó y denostó a la oposición en el contexto del proceso electoral de Hidalgo, a pesar de que ello contraviene el artículo 134 constitucional. Justo en Hidalgo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y las gobernadoras de Campeche y Colima apoyaron al candidato común Juntos Hacemos Historia, Julio Menchaca Salazar. Estoy segura que estamos los 18 gobernadores de nuestro movimiento al lado de Julio, porque somos un solo equipo, en unidad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí, como en los otros 5 estados, vamos a ganar y va a ir avanzando a lo largo del país la cuarta transformación de la vida pública. La candidata de la coalición Va por Hidalgo, Carolina Villano, presentó su propuesta de creación del Tren Tolteca, que contará con 6 estaciones y conectará la Ciudad de México con el AIFA y Pachuca. Incluso las leyes se supone que están hechas para generar transparencia, procesos. No deberías decir, bueno, yo les ofrezco que voy a ir a trabajar todo el día. Oye, pues esto es intención. Entonces, el tema de la corrupción ha sido una bandera tan usada para enojar a la gente, para emocionar a la gente y a llevar la voz. En lo que va del proceso electoral en Aguascalientes se han presentado 42 denuncias, informó el Instituto Estatal Electoral. La temática que se ha estado manejando alrededor del proceso en cuanto a la recepción
es redes sociales, alguna publicidad que considera algún partido o alguna candidata que le agrave en su imagen o algo más allá. En Tamaulipas, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña, se sumó al candidato por la gubernatura Américo Villarreal de Juntos Hacemos Historia, conformado por Morena, PT y Partido Verde. De aquí donde comienza la patria, queremos mandar un mensaje a los 43 municipios de Tamaulipas de que queremos un cambio, de que estamos hartos y de que sabemos que podemos estar mejor. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se metió al proceso electoral al confrontar públicamente las declaraciones del candidato de Juntos Hacemos Historia, Américo Villarreal, y acusar de vínculos delictivos a integrantes de Morena y el Partido Verde Ecologista. Pero eso de quedarme callado no se me da, ¿eh? Y más se me atacan. Que sepan y que sepan bien, que les voy a contestar. Y tengo para todos, ¿eh? Para todos tengo. Voto por México, Gastón García Miranda. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás, presidente? ¿Me escuchas? Hola, Raúl, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Y a los amigos que nos escuchan. Ahí Voto vamos. por México. Ahí vamos, gracias. Muy bien. La entrevista. Continuamos aquí en Voto por México. Doy la bienvenida a este programa. Saludo con gusto a Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo. Hola, Raúl, qué gusto saludarte. A ti y a todos los amigos que nos escuchan en Voto por México de Mega Noticias. Gracias. Oye, a ver, estamos a 25 días de la jornada electoral del 5 de junio en 6 estados de la República Mexicana. Sí, de alguna forma hay encuestas que dicen, bueno, de los 6 estados, 4 están muy amarrados con Morena, los otros 2 pueden ser Va por México. ¿Cuál es tu análisis en lo personal a 25 días de esto? No debo decirte que hemos logrado transformar la realidad electoral que se tenía en estos 6 estados. En Aguascalientes, donde traíamos un margen importante, logramos consolidarlo y tener una ventaja de 25 puntos. Va a ser un triunfo muy contundente, muy claro para Acción Nacional y la coalición Va por México. En Durango, en donde estábamos 2-1 abajo el año pasado, hoy te puedo decir con claridad que en todas nuestras mediciones ya nuestro candidato de la coalición Va por Durango está ganando y ya con un margen considerable que se ha mantenido estable arriba, y por eso es que yo creo que no habrá ninguna forma de que nos puedan quitar este triunfo que ya logramos, remontando con mucha dificultad, pero que hoy en Durango
que también se juegan las alcaldías como Durango Capital y las otras 38. Estamos trabajando de forma conjunta y vamos a lograr un excelente resultado también a nivel municipal. Con Esteban en Villegas. Tamaulipas. Esteban Villegas ahí en Durango, ¿verdad? Esteban Villegas, es correcto. En el caso de Tamaulipas, con César Verástegui, el truco, he de decir que estábamos también 2-1 abajo en la preferencia electoral el año pasado. Pero ya ahora, con mediciones nuestras y algunas que ya han sido publicadas, ya nuestro candidato alcanzó a el candidato favorito de Morena y de este grupo de delincuentes guachicoleros que acabamos de denunciar. Hay que decirlo con esa claridad, porque hay clara presunción de que Américo Villarreal está siendo financiado por el crimen organizado. Ya un diario de Texas sacó esta información con depósitos millonarios de $20 millones al hijo de Américo Villarreal, y esto claramente nos demuestra un vínculo con Sergio Carmona, líder guachicolero, que fue ejecutado en San Pedro Garza García, y que todavía, por cierto, no hay ningún tipo de información respecto de este suceso, con señalamientos claros a Mario Delgado, que no responde, y a Américo Villarreal, que tampoco lo hace. Le hemos dicho con toda claridad que diga sí o no recibió su hijo depósitos millonarios de este personaje líder de los guachicoleros, hoy finado, pero que finalmente ahí está el depósito que recibió en su momento y lo que comprueba la relación, además de vuelos que hizo con el avión de Sergio Carmona, vehículos que le han prestado alcaldes y liderazgos de Morena. Eso es en cuanto a Tamaulipas. Nosotros vemos que es un estado que también vamos a ganar con César Verástegui. El caso de Hidalgo corre la misma suerte. Iniciamos con una enorme desventaja el año pasado y hoy te puedo decir que estamos ya alcanzando al candidato de Morena. Y de esa forma vamos a ganar, porque quien alcanza, gana. Y veo a Carolina Chada para adelante, los veo de hecho desesperados señalando a Carolina, y eso quiere decir que está subiendo en la preferencia electoral. Laura Fernández en Quintana Roo ha sido una excelente. ¿Le dará y tiempo? Por supuesto que le dará tiempo. Todavía falta tiempo suficiente para lograr convencer al electorado. Recuerda que la última semana es determinante para que el elector decida su voto, y particularmente ese voto switcher, el voto indeciso, que al final se puede cargar en cualquier sentido. En el caso de Quintana Roo, con Laura Fernández, tenemos 3-1 abajo. Esto el año pasado. Hoy te puedo decir que estamos ya cruzando, ya estamos llegando, alcanzando a la candidata de Morena, y esto nos pone en un escenario también ahí competitivo, en donde sin duda Laura puede resultar nuestra ganadora y la próxima gobernadora de Quintana Roo. Y el caso de Oaxaca, donde iniciamos con 3-4 puntos porcentuales en las encuestas, hoy ya tenemos 2 dígitos, estamos subiendo y seguiremos apostando a incrementar toda la posibilidad de Acción Nacional para poder ganar. Es el único estado en donde Acción Nacional decidió ir solo en la contienda. En Quintana Roo hay coalición de 3 partidos, 2 nacionales, 1 local, y en los otros 4 vamos en la coalición Va por México, en la versión de Aguascalientes, de Tamaulipas, de Hidalgo y de Durango. Así que hemos logrado transformar el escenario. Ya esto no va a ser un paseo en el parque para Morena ni para el presidente, que se la pasa metiéndose permanentemente de forma indebida y ilegal en el proceso electoral. Sí, lo hemos estado denunciando esta parte, esa intervención permanente del mismo presidente y de miembros de su gabinete en las campañas, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la postura que tiene Va por México, el Partido Acción Nacional, en este sentido frente a la autoridad electoral? Bueno, hemos demandado una y otra vez cada intervención indebida del presidente. No se ha cansado desde Palacio Nacional
usando esa infraestructura, usando su micrófono, usando a los medios que acuden ahí para ser el gran vocero de la campaña de los candidatos de Morena. No entiende que hoy es jefe de Estado. El presidente se siente y quiere seguir siendo el candidato eterno. Por eso hizo la gran farsa de la revocación de mandato, en donde se gastó cantidad de dinero que pudo haberse invertido de buena manera para lo que sí les es importante. Y se gastó de forma legal 1.700 millones de pesos, más todo lo que se gastaron de manera ilegal, en espectaculares, en promoción, en casa por casa, en utilitarios, en bardas y en la movilización misma de la gran farsa de la revocación de mandato. Entonces sí vemos a un presidente que no le importa violentar la Constitución ni las leyes que de ella emanan, que protestó cumplir y hacer cumplir. Y ante esto lo que estamos haciendo es proponiendo una reforma constitucional, como lo hicimos el día de hoy, para que sea penado que desde el poder se intervenga denigrando o a favor de cualquier candidato o cualquier partido político, porque el presidente no acata las órdenes, las disposiciones del Instituto Nacional Electoral confirmadas por el Tribunal Electoral. Vulnera una y otra vez la democracia y, como él dice, ya no me vengan con el cuento de que la ley es la ley porque la ley soy yo. Esa es su forma de ver las cosas. A ver, tocaste el tema de la reforma electoral, la que ya vimos que está presentando el gobierno Morena, y tú presentas, el Partido Acción Nacional presenta su propuesta de reforma electoral. Destácanos, por favor, Marco, ¿cuáles son los puntos esenciales en esta reforma que están presentando ustedes? Bueno, primero hay que decir que nunca en México se había presentado una reforma electoral impulsada, propuesta desde el poder. Siempre esta viene de la oposición, que busca generar equilibrio, contrapeso, condiciones adecuadas para llegar al poder. Pero cuando esta es impulsada desde el poder, no se puede entender más de otra manera que es para permanecer en el poder. Y esto claramente ya desvirtúa la iniciativa presentada desde el Poder Ejecutivo en materia electoral. Nuestra iniciativa la hemos venido preparando desde el año pasado, trabajándola en varios temas que son muy importantes. Uno de ellos es la segunda vuelta electoral. Esta ya Acción Nacional ha presentado en varias ocasiones, buscando que quien sea presidente de México llegue con el mayor consenso posible, con el mayor acuerdo entre los ciudadanos que le dé gobernabilidad y que se eviten también esas campañas de confrontación y ataque, ya que se requiere generar amplias mayorías, amplios consensos. También hemos hablado de elecciones primarias constitucionales, donde buscamos que la sociedad participe en un mismo día, todos los partidos, por disposición constitucional, y que la sociedad pueda participar solo en uno de los procesos de selección interna de uno de los partidos políticos, y de esa manera de certidumbre de que los simpatizantes de un partido político definan sobre ese partido y no se involucren en la vida de otros partidos políticos. También hemos propuesto que se sancione con la nulidad del resultado electoral cuando se presuma, se compruebe que participó el crimen organizado en la jornada electoral, cosa que ocurrió en la pasada elección del 2021. Ahí están más ejecutados que nunca en un proceso electoral, candidatos secuestrados, amedrentados, golpeados, operadores políticos, y todo con la venia del gobierno federal, quien se atrevió al día siguiente de la elección a reconocer al crimen organizado porque se había portado muy bien. También estamos proponiendo que se sancione penalmente cuando el gobierno intervenga en con los programas sociales, o como lo hace el presidente también permanentemente, con la vocería de un gobernante y interviniendo en cualquier sentido de los procesos electorales a favor de un partido o de otro partido. Estamos también proponiendo la urna electrónica, que, aclaro, es diferente al voto electrónico. Aquí la gente tendría que acudir a una casilla para garantizar
el voto secreto, individual, y de esa manera, entonces, cuidando la secrecía del voto, que la gente pueda votar en una pantalla, que después de votar imprima la boleta en el sentido como votó el ciudadano y que lo deposite en una urna para cualquier revisión posterior. Esto evita manipulación, se tienen resultados mucho más eficientes, rápidos y certeros de un proceso electoral. Y muchos otros temas que estamos proponiendo en la reforma electoral que hemos propuesto el día de hoy en la Comisión Permanente. De lo que propone el gobierno en esa propuesta, ¿hay algo que rescatar? ¿Ustedes ven algo que se pueda rescatar? Por ejemplo, eliminación de diputados, aunque ya no me quedó claro si son plurinominales o los que son de elección directa, los que se está proponiendo se eliminen, ya que ellos hablan de una fórmula para elegir a los candidatos por distrito. ¿Cómo ves esto? No, todo lo contrario. Nosotros estamos proponiendo que haya una representación que se apegue a el voto de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que si un partido político obtuvo el 40% de los votos, tenga el 40% de las y los diputados. Y esto solo lo logras entre mayorías y representación proporcional. Por lo tanto, lo que nosotros estamos más bien proponiendo es que se elimine la actual sobrerepresentación que se tiene en la Cámara de Diputados, que le permite a Morena, habiendo tenido el 35% de los votos en el 2021, tener con sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados, porque están claramente sobrerepresentados. Oye, y déjame preguntarte por último, a ver, Marco, en todo tú lo has escuchado porque te lo han dicho muchas veces seguramente, ¿por qué en este medio de una sociedad polarizada, donde hay una intervención del gobierno permanentemente, la oposición no ha logrado desarrollar con tantas oportunidades que hubiera, las mentiras, medias verdades, las promesas no cumplidas, no ha podido armar un proyecto de oposición interesante y competitivo hasta el momento, o no se ve? Bueno, yo creo que hay quienes no lo ven, pero el domingo de resurrección vieron a la oposición, sintieron a la oposición cuando se les impidió que aprobaran la ley Bartlett, porque ahí estuvimos, y de hecho Acción Nacional estuvo completo, sus 113 de 113 diputados que teníamos en ese momento. Pasada esta aprobación, logramos una diputada más y hoy tenemos 114 diputadas y diputados completos diciendo no a la ley Bartlett por regresiva, destructiva y contaminante. Y con la suma de las fuerzas políticas de la coalición Va por México, tuvimos votos sobrados para decirle no a Morena y a la destrucción del país. Y ahí es donde se ve la oposición. En la Cámara de Diputados, conteniendo reformas regresivas y destructivas, porque lo que hicimos fue cuidar la Constitución, esa que protestó López Obrador cumplir y hacer cumplir. Y esa Constitución es la que defendimos, que no la cambiaran en detrimento de todas y todos los mexicanos. Y ahí está la oposición. Y la oposición que evitó que Morena tuviera mayoría calificada en la Cámara de Diputados el año pasado, a pesar de usar todo el aparato del presidente, el jefe del Estado mexicano, estar abiertamente en campaña, plenamente en campaña, violentando todas las leyes. Y por ello es que, con toda claridad, es que decidimos hacer la coalición, dijimos, Va por México, apostamos todo y estamos conteniendo. Y estamos logrando competir en los estados y te aseguro que en el 2024 vamos a corregir el rumbo de México. Ya en el caso de Morena ya trae candidatos en campaña. Va por México, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el cronograma que tienen ustedes marcado? Bueno, el que puso los tiempos otra vez es de forma ilegal, el presidente de la República. Él, como se la quiere vivir en campaña, como no quiere gobernar porque no sabe gobernar, porque no hay resultados, no deja que pase la revocación de mandato cuando saca, dicho por él, sus corcholatas. Esto es inaceptable. ¿Cuándo va a dar cuentas el presidente? En economía, en seguridad, en salud. Es tiempo de gobernar. No es tiempo de andar en campañas. Llegará tiempo para eso y no podemos caer en el juego del presidente de adelantar
la sucesión presidencial cuando hoy lo que tiene que dar es resultados, porque lo único que ha hecho el presidente es polarizarnos y es querernos marcar la agenda de estar en campañas permanentes y confrontación en todo el país. Hoy le exigimos al presidente que dé resultados en alguna materia, que nos hable de más empleo, que nos hable donde la gente está pudiendo ganar de forma más adecuada, porque tiene la peor inflación en los últimos 21 años, la peor cuesta de enero, a la gente le alcanza para menos, que nos hable de seguridad, porque tanto criticó los muertos del sexenio de Calderón y a estas alturas de su mandato ya tiene más muertos en su sexenio que lo que tuvo Calderón en su momento, que nos hable de salud, porque destrozó el Seguro Popular y el INSABI no tiene medicinas, no tiene atención. Tampoco ya nos puede hablar de su falsa austeridad cuando vimos la casota gris con la albercota enorme que no tiene ni Obama. De eso es de lo que tiene que hablarnos el presidente y no tratarnos de llevar a ustedes, los medios y a nosotros a su agenda de su sucesión adelantada. Bien, termino con una sección, preguntas rápidas, si se me permites, respuestas rápidas. Con eso terminamos, Marco Cortés. ¿Sí se va a revertir la ventaja que tiene Morena en por lo menos 4 estados? Vamos a ganar, la coalición Va por México. ¿Va a pasar la reforma electoral del presidente en el Congreso? Por supuesto que no. ¿Pasará la contrarreforma que ustedes presentaron? Tenemos los argumentos suficientes para hacerlo y lo vamos a intentar. Vamos a buscar convencer, primero, a los partidos de la coalición Va por México, segundo, a la coalición Gobernación. Se están cometiendo delitos electorales. ¿Va a haber esto, va a abrir la puerta para una elección de Estado en el 2024? Ya tuvimos elección de Estado en el 2021 y además de narcoestado en complicidad con el gobierno. Vamos a buscar que esto no se repita, ya lo denunciamos en la OEA, ya lo denunciamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por eso presentamos esta reforma constitucional para que si participa el crimen organizado, de entrada sea categórico, que se anula una elección. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, gracias por estar en Voto por México. Raúl, un gusto saludarte, a ti y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Ahí tiene usted, desde luego, el dirigente nacional del PAN aquí en Voto por México. Vamos a hacer una pausa. Hay más. Con peras y manzanas, el voto. Para su decisión. Que también puede ser posible hacer un programa para todas aquellas personas que tengan obesidad, que las podamos operar. Obviamente, a toda aquella persona que sea candidata por
respaldo. Claro que sí. Que lleven la firma de especialistas en la materia. Claves electorales. Regresamos con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos Ugalde, las claves de lo que tenemos que estar pendiente en las siguientes horas, en los siguientes días. Pues mira, Raúl, como comentamos al inicio del programa, las campañas de gobernador locales van a estar totalmente apagadas de la escena nacional. Sin embargo, habrá que ver el desarrollo de algunos debates que están ocurriendo en estos días en muchas entidades del país. Dos, habrá que ver algunos temas de escándalo que están ocurriendo en algunas elecciones locales. Por ejemplo, en la entidad del estado de Tamaulipas, hemos visto cómo está habiendo un enorme escándalo por el tema del rey del Huachipol. Ustedes lo han reportado. Es un escándalo gravísimo en donde se está acusando que el rey del Huachipol, que fue asesinado en San Pedro Garza hace 2 o 3 semanas, presuntamente estaría financiando la campaña de Morena en la entidad. Ese es un tema explosivo que está ocurriendo allá. Habrá que ver también cómo se desarrollan los temas nacionales, sobre todo el tema de la reforma electoral. El presidente presentó una iniciativa hace semana y media que ha sido ampliamente criticada. El Partido Acción Nacional acaba de anunciar que mañana va a presentar su iniciativa de reforma electoral, o el día de hoy creo que lo hizo. El PRI aparentemente la va a presentar este viernes, ese va a ser parte de la discusión, pero yo creo que en términos electorales, lo que habrá que ver es lo que ocurre en las próximas semana y media, 2 semanas, con escándalos locales. Si eso no ocurre, es probable que al final de estas campañas, Morena acabe probablemente ganando 4 o incluso hasta 5. Nuestra estimación en Integralia es que puede ganar 4 de las 6 gubernaturas en disputa, y con ese número claramente Morena se posicionaría aún más como una fuerza regional la más poderosa de México actualmente. Finalmente, Luis Carlos Ugalde, las encuestas se son utilizadas muchas veces como herramienta electoral, ¿sí? ¿Qué tanto puede cambiar una encuesta un resultado? Mira, para los públicos especializados sí puede ser un factor determinante, porque en una elección en donde se quiere detonar el voto útil, por ejemplo, hay muchas entidades donde hay grupos, hay sectores de la sociedad que lo que no quieren es que gane Morena, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿a quién apoyamos? En la mayor parte de las entidades, en este momento lo que hay son coaliciones. Pero, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo en este momento no hay coalición. Por una parte va PAN-PRD y por otro lado va PRI. Entonces, las encuestas sí pueden hacer que la gente indecisa no sabe si votar por el PRI o votar por PAN-PRD para evitar que gane Morena. Ese es un tema. Pero yo te diría que ese no es un factor muy relevante en esta elección, porque a diferencia de otras, en este momento lo que vemos, como vimos, es que hay en la mayoría de las entidades hay 2 candidatos competitivos y el resto está en un lejano 3º o 4º lugar. Y en el caso de Aguascalientes, el PAN es prácticamente el único jugador. En el caso de Oaxaca, Morena es prácticamente el único jugador. Entonces creo que en esta elección está claramente quiénes son los candidatos relevantes para votar por ellos. Luis Carlos Ugalde, gracias. En Voto por México te esperamos la próxima semana. Con todo gusto. Muy buenas noches. Muchas gracias. Luis Carlos Ugalde, lo tiene usted, director de Integralia Consultores. Y de esta forma nos pedimos de usted en Voto por México. Lo esperamos la próxima semana para seguir haciendo esta cobertura de las campañas y las decisiones políticas del 5 de junio. Gracias. Buenas tardes.